noches, bienvenidos un día más, una noche más a este programa, Dilo en 230. Una propuesta del Jurado Nacional de Elecciones y de su Dirección de Educación para abrir el espacio en televisión a los jóvenes y además a los jóvenes que forman parte de organizaciones. El programa de hoy va a estar íntegramente dedicado al transporte y en este programa escucharemos propuestas, miradas, nuevas narrativas de jóvenes que quieren contar algo diferente. Esto además hay que tenerlo en cuenta en el marco de lo que se viene el próximo año, las elecciones municipales y regionales en nuestro país. Quiero presentarles a Edwin Córdoba. ¿Cómo estás, Edwin? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Cuéntame de ti, ¿qué estudias? ¿Qué haces? Bueno, yo estudio Derecho en la Universidad de Lima, también soy miembro del Círculo de Estudios de Ciencia Política. Ah, qué interesante. Entonces estamos aquí encantadísimos junto a mi compañera Carla para exponer nuestras ideas. Muy bien, vamos a escucharlos a ambos. También está con nosotros Connie Rojas. Connie, bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas noches. Bueno, encantada de participar del programa. ¿La pantalla, las luces, te generan alguna sensación rara o no? Tal vez por la primera vez, sí. Pero sí, a dar lo mejor. Tranquila, gracias. que estás entre amigos, no te preocupes, los del ser y los que te están viendo además. Quiero presentarles también a Guillermo Rebolledo. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué edad tienes, Guillermo? Tengo 20 años. 20 años. ¿A qué organización perteneces? Pertenezco a la Sociedad de Debates de mi casa de estudios, la Universidad de San Martín de Porres. O sea, ya el debate y el intercambio de ideas es algo familiar, digamos. Así es. De acuerdo, vamos a escucharte con atención. Quiero presentarles también a Gonzalo Carrillo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Gonzalo, ¿tú vienes de Huacho? Sí, vengo de la capital de la hospitalidad, Huacho. ¿De qué organización? Pertenezco a la protección del consumidor del vecino de la ciudad de Huacho. Excelente, bienvenido también, por supuesto, a este programa. Jason Fernández está con nosotros también, otro de nuestros invitados. Jason, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí, todo tranquilo. Todo tranquilo. La televisión, los equipos, las cámaras, ¿te generan algún temor, inquietud, ansiedad? Bueno, quizás sí, porque, bueno, por lo general siempre veo la televisión, pero jamás... Jamás has estado en la otra. Bueno, así es. Uno no imagina, pero bueno, ya estás aquí, que es lo importante. Y quiero presentarles también a Carla Serrate. Carla, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias. No, encantado. ¿También de la Universidad de Lima? Sí, de la Universidad de Lima, pero yo estudio Ingeniería Industrial. Ajá. Entonces sí, por lo opuesto a Derecho. Sí. Bueno, muy bien, bienvenida, Carla, también. Esto ha sido tan solo un anticipo de cada uno de ellos y de las organizaciones de las que forman parte. Pero para conocerlos un poco más, vamos a ver estas imágenes. Hola, mi nombre es Carla Serrate y soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima. Pertenezco al Círculo de Ciencias Políticas y voy a debatir el tema de transporte. Para mí el tema de transporte es muy importante para todos nosotros, pues es una problemática que nos afecta a todos por igual. Bajo mi punto de vista, creo que el cambio siempre va a comenzar en uno mismo y nosotros somos los que tenemos que dar el primer paso para lograr una mejora. Mi nombre es Gonzalo Carrillo González, vengo en representación de la Defensoría Regional del Vecino del Consumidor de la provincia de Huaura. Consideramos que una reforma dentro del parque automotor es de suma importancia para de esa manera evitar el tránsito vehicular y asimismo contribuir con la seguridad ciudadana, para que de esa manera haya una mejor transparencia entre el conductor y el pasajero al momento de tomar un vehículo menor en el caso de las mototaxis. Hola, mi nombre es Connie Rojas Gutiérrez. Soy estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y pertenezco al equipo Impulsa Turismo. Desde mi perspectiva veo que el transporte es una fotografía viva de la poca o nula institucionalidad que existe en nuestro país. Sin embargo, para ello planteo una solución que se basa en 3 pilares, que es el mantenimiento, el control y la gestión integrada. Si queremos una solución a corto plazo, considero que debemos involucrar a los actores inmediatos de acciones futuras y fortalecer lo que ya tenemos. Hola, mi nombre es Edwin Córdoba, soy alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y pertenezco al Círculo de Estudio de Ciencia Política. Lo que propongo es un sistema de transporte masivo integrado que se pueda conectar tanto el metropolitano, el corredor azul como el tren eléctrico. Yo creo que esta unificación va a formar un mejor y un más eficiente sistema de transporte, lo cual nos beneficiaría a todos los ciudadanos de todas las provincias hasta donde llegue. Buenos días con todos. Me llamo Guillermo Rebolledo, tengo 20 años y pertenezco a la Sociedad de Debates de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. El tema del que le voy a hablar el día de hoy es cómo gestionar un verdadero sistema de la inversión y ejecución de obras públicas e infraestructura vial a nivel macro y micro regional. Esta propuesta beneficiará a todos los peruanos, ya que nos ahorraríamos valiosísimo tiempo que desperdiciamos en el tránsito denso de las ciudades, tiempo que lo podemos invertir al lado de nuestras familias.
Hola, mi nombre es Jason Fernández Díaz y soy parte del Círculo de Investigación Juvenil de Lima Sur. El tema del transporte urbano es un tema de completo interés para todos los ciudadanos de Lima. Palabras como congestión vehicular, accidentes de tránsito o un atropello a un peatón son cosas que reflejan y caracterizan el tema del transporte en Lima Metropolitana. Pero, ¿quién se hace a cargo de estos temas? ¿Quién regula o quién ve aquellas consecuencias? Por ello, se formula una autoridad metropolitana del transporte, la cual pueda velar por estas consecuencias. Muy bien, y luego de haberlos conocido, de saber quiénes son, de conocer las organizaciones a las que representan, es el turno de escucharlos. Se quedan con ustedes con Edwin Córdoba. Dilo en 2:30. Muchas gracias al Jurado Nacional de Elecciones por la oportunidad. Bueno, en esta oportunidad me gustaría exponer un tema bien concreto. A lo largo de nuestra vida diaria siempre es un tema de conversación el tema del transporte público. Los ciudadanos, las ciudadanas, escolares, universitarios, señoras y señores, siempre van hablando de lo que es el transporte público, si es eficiente las políticas públicas que se aplican en nuestra ciudad. En este tema tenemos 3 transportes públicos masivos, como bien conocemos el metropolitano por un lado, el corredor azul por otro lado y el tren eléctrico. Si bien a lo largo de estos años se han ido implementando de una manera eficiente, nos damos cuenta que no da abasto a la comunidad limeña para cumplir con nuestras demandas como transporte público. En esta situación también me gustaría tocar mi perspectiva y mi realidad como estudiante universitario, pues todos los días al transportarme a mi universidad he podido en cierta forma también sufrir de muchas carencias que ha tenido este transporte público para conmigo y para toda la comunidad limeña. Lo que yo propongo es la unificación de estas 3 empresas adjudicatarias, estas 3 empresas consorciadas, para que puedan trabajar en conjunto, no solamente en una relación de coordinación entre estas 3, sino también una relación de coordinación con el gobierno local, con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Una de las propuestas que me gustaría implementar y que sea escuchada por nuestra voz como jóvenes sería implementar un medio de pago como es una tarjeta para estas 3 transportes masivos. Tener una misma tarjeta para el metropolitano, el corredor azul y también para el tren eléctrico. Ahorrar el tiempo de ir a recargarlos y también poder usar de una manera más rápida y más eficiente, de tal manera que nos pueda alcanzar nuestro tiempo para nuestras actividades de ocio, nuestras actividades de estudio, nuestras actividades de trabajo. De esta forma se puede hacer una política pública de transporte como lo demanda una ciudad metropolitana, una capital del país como es Lima. Muchas gracias. A ti las gracias, Edwin. Muy interesante. Edwin nos ha dado un contexto de la situación, de lo que él vive además en carne propia con el tema del transporte. Muy bien, dejamos a Edwin porque ahora es el turno de Connie Rojas. Ya está en su ubicación y le decimos, dilo en 2:30. Gracias, Carlos. Bien, mi nombre es Connie, yo pertenezco al grupo estudiantil Impulsa Turismo de mi alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bien, nosotros nos encargamos de impulsar una investigación de un turismo sostenible en la gestión de proyectos y propiciar condiciones de vida que en realidad sean servibles para todos. Ahora me voy a apoyar en lo último para poder explicar un poco más mi propuesta. Bien, si bien es cierto, todos desde el sector en que estemos buscamos contribuir a la mejora de calidad de vida, a la mejora de una comodidad en conjunto. Y bien, nosotros desde el sector de turismo vemos que es deficiente ya que existe una poca institucionalidad a nivel de todo país. Entonces, el turismo está más relacionado que el transporte de lo que parece. Nosotros tal vez no lo llamamos transporte, pero sí lo llamamos accesibilidad y territorio. Y bien, vamos a citar 3 características brevemente del año, que en sí no es un tema nuevo, pero sí preocupante, que es un tema de los accidentes de tránsito. Otro, la viabilidad, la imagen que se vio de la falta de un plan de contingencia en los desastres a inicios de año. Y la tercera es la informalidad como producto del poco control que se usa. Entonces, bien, mi propuesta trata más de una administración adecuada. Si bien es cierto, queremos mucho implementar, pero antes de implementar tenemos que fortalecer lo que ya tenemos.
tenemos. Muchas veces sí, nos enfocamos en crear, implementar, y eso está bien. Sin embargo, creo que hay un resultado mejor, porque el mantenimiento no es un gasto, el mantenimiento es una inversión de proyección. Y es que a veces no queremos cortar cintas, ¿no? Porque eso inaugura nuevas cosas, pero simplemente no es la solución de primera mano. Gracias, Carlos. A ti las gracias, Connie. Estupendo, muy clara, muy ordenada además. Pero nuestros panelistas recuerden que van a saber darles mucho mejor recomendaciones de las que pueda darles yo. Ellas, que se las voy a presentar en un instante, ya están tomando nota y mirando al detalle las propuestas de los jóvenes que nos acompañan esta noche. Es el turno de Guillermo Rebolledo. Guillermo, dilo en 2:30. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Lima padece de un problema de transporte muy serio. Este problema no solamente abarca al parque automotor público, sino también abarca al parque automotor privado. Además de esto, tenemos que padecer con el problema del estrés y el caos al transitar por vías que no están comprendidas para soportar la gran magnitud del parque automotor que vive en Lima. Es inevitable que Lima, la capital del Perú, un país económicamente muy atractivo, tenga un crecimiento del parque automotor. Esto es bueno, ya que significa que está aumentando el poder adquisitivo de todos los ciudadanos. Pero esto debe ser usado para poder para que las autoridades, sepan mitigar ese problema del aumento inevitable del parque automotor, a fin de que puedan proyectar políticas públicas de infraestructura vial para que sean capaces de soportar este aumento de vehículos. En los últimos años hemos visto inauguración de megaobras viales, las cuales no han podido mitigar de manera sustancial el problema de transporte en la ciudad. Hemos visto la inauguración de grandes bypasses, de grandes túneles millonarios, los cuales no han reducido la congestión en la ciudad. Esto porque se supone que no están interconectados en un verdadero sistema en la ejecución de obras públicas a nivel vial. Mi propuesta es implementar un sistema verdaderamente planificado en infraestructura vial a nivel macrorregional, que comprenda tanto al gobierno central, a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a las municipalidades distritales. Esto a fin de que se puedan planificar verdaderamente las obras de infraestructura vial y las que ya están construidas se puedan interconectar, a fin de que verdaderamente podamos reducir la congestión y el caos vehicular en la ciudad. Esto sería de mucho beneficio para todos los vecinos de la ciudad, ya que no solamente reduciría los tiempos en los cuales nos transportamos de un punto a otro, sino que además nos permitiría tomar mucho tiempo de nuestra valiosa vida con nuestras familias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Guillermo Rebolledo. Seguimos escuchando propuestas de jóvenes y como eje transversal, como tema de fondo, el transporte. Es el turno de Gonzalo Carrillo. Gonzalo, dilo en 2:30. Muy buenas noches. Agradecer al Jurado Nacional de Elecciones por la oportunidad brindada. En esta ocasión, en esta noche, quisiera tocar uno de los problemas más importantes del transporte público en nuestro país. Problema que se centra principalmente en las provincias. Y me refiero al crecimiento indiscriminado del parque automotor de los vehículos menores motorizados o conocidos comúnmente como mototaxis. Para conocer un poco la magnitud de este problema, debemos tomar en cuenta el siguiente dato. Según la Asociación Automotriz del Perú, entre los años 2009 y 2015, es decir, en tan solo 6 años, el parque automotor del país se duplicó. Pasó de tener un poco más de 2 millones de vehículos a tener más de 5 millones de vehículos circulando por nuestras calles. Este crecimiento indiscriminado, sin duda alguna, representa un problema, tomando en cuenta lo siguiente. Ese crecimiento se debe principalmente al incremento o al ingreso de estos vehículos menores o mototaxis que sirven como transporte público dentro de la ciudad. Esto representa un problema, porque de ello devienen 3 principales problemas para nuestros ciudadanos. El primero sería la inestabilidad de estos vehículos por su morfología, al tener 3 ruedas, no tener cinturones y representan un peligro para el conductor y el pasajero. Si en caso sufran algún accidente que provoquen o no, estos pasajeros estarían propensos a sufrir graves lesiones o inclusive pueden terminar en la muerte. Y el segundo problema es el incremento indiscriminado, desmesurado y a falta de regulación que termina en tráfico y caos vehicular en puntos críticos de la ciudad. Y el tercero sería la inseguridad, puesto que muchas veces estos vehículos son conducidos por menores de edad o personas sin brevete que carecen de SOAT y seguro que cubra algún gasto eventual en caso de accidente o indemnización por daños. Es por eso que, como ciudadano, vengo a proponer lo siguiente.
para las autoridades competentes, que son las municipalidades, que por favor se regule el parque automotor de estos vehículos menores, tomando en cuenta la cantidad de mototaxis que circulan en su jurisdicción y empadronar correctamente a los propietarios y quienes lo conducen, para evitar futuras tragedias y malestar en la población. Gracias. Gracias a ti, Gonzalo. Muy claro y muy interesante. Y gracias a todos ellos hasta ahora porque han respetado escrupulosamente el tiempo asignado en este primer bloque, que es de alocución personal, de presentación de ideas de cada uno de ellos. Muy bien, dejamos a Gonzalo y nos ocupamos ahora de las ideas de Jason. Jason Fernández, dilo en 2:30. Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Jason Fernández Díaz y soy miembro del Círculo de Investigación Juvenil, organización juvenil que tiene ámbito de actuación en Lima Sur. Pero por ello no significa que nosotros nos limitamos a poder intervenir en solamente los distritos que conforman Lima Sur, sino que también queremos aquí compartir a nivel, el tema de transporte a nivel de Lima Metropolitana. Así que empiezo haciendo mención a Lima y Callao, dos regiones políticas administrativas que forman la ciudad, la metrópoli nacional, según el Sistema Nacional de Centros Poblados, que lo determina el RATDUS, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible. Esta ciudad, como otras ciudades latinoamericanas, posee potencialidades, como puede ser en nuestro caso, patrimonio natural y cultural, pero también tiene limitaciones, como podemos verlo, problemáticas, como puede ser la pobreza, ocupación informal, o puede ser el tema de la congestión vehicular, que es el tema que vamos a ver en el tema de transportes. ¿Por qué ocurre esto? Es por el modo de ocupación y la estructura urbana de Lima Metropolitana y Callao, que tiene una forma concéntrica, radial monocéntrica, la cual hace que los flujos de la periferia vayan hacia el centro. Estos flujos conformados por personas, mercancías y otros, que generan altas concentraciones de congestión vehicular. Entonces, por ello, nosotros, el enfoque de nuestro trabajo es un enfoque de sistema de ciudades, en el cual tratemos de planificar tanto transporte, usos de suelo, servicios de equipamiento, servicios de infraestructura de transportes y otro, a través de una entidad competente, que sería una autoridad metropolitana de transporte a nivel de Lima y Callao, como una sola que pueda realizar instrumentos de planificación y de corrección de flujos. Muchísimas gracias, Jason. Muy interesante. Si yo fuese secretario general de un partido político, estaría mirando este programa sin lugar a dudas. Acá hay gente muy interesante con la que se puede trabajar y escuchar, por supuesto. Muchas gracias a Jason. Vamos con Carla Serrate, que ya está lista. Y le decimos también, dilo en 2:30, Carla. Buenas noches. Para comenzar, la problemática del transporte es algo que nos afecta a todos. Lima es la ciudad con el peor aire en Latinoamérica. Según la Organización Mundial de la Salud, el índice general de partículas contaminantes en la capital asciende a 38 microgramos por metro cúbico, mientras que en la subdivisión de Lima Norte asciende a 58 microgramos. Este estudio analiza las partículas más pequeñas y más perjudiciales para nosotros, porque son las que pueden penetrar directamente a los pulmones y por lo que representan el mayor peligro para la salud. También el transporte en Lima es uno de los que es el sector que contamina más el aire para nosotros. En primer lugar, la problemática se vería solucionada si es que el parque automotor de Lima fuera renovado. Con esto a lo que me refiero es que el parque automotor en Lima es muy antiguo. La mayoría de autos y buses en nuestra capital tienen más de 20 años en funcionamiento y no tienen el mantenimiento adecuado, por lo que contaminan mucho más. La solución para este problema sería renovar el parque automotor, los buses públicos, por buses que usen energía eléctrica y energía solar. En primer lugar, se debería retirar el parque automotor antiguo y reemplazarlo por buses respaldados por energía solar. Una iniciativa de este tipo significaría una inversión de aproximadamente $200 millones. Una reducción en las emisiones de dióxido de carbono, que vienen principalmente de la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el gas natural,
significaría que a largo plazo se está mejorando la calidad de vida para las personas en la ciudad. También a largo plazo estaríamos mitigando los efectos de la contaminación al medio ambiente. Como dato, sería bueno recalcar que un país use energía eléctrica es económicamente más viable que use quema de combustibles fósiles. Muchas gracias por ese cierre y por ese final interesante también esa ligación con el tema medioambiental desde la mirada del transporte. Hemos escuchado a los 6 participantes de esta noche. Vámonos a la pausa, es una pausa breve. Al regresar vienen los debates, los intercambios de ideas, un momento muy interesante en este programa y además les presentaré a nuestro panel de especialistas que ya está de alguna manera tomando nota y mirando de cerca el trabajo de estos chicos fantásticos. Pausa y regresamos aquí en Dilo en 230. Seguimos en Dilo en 230. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque en este bloque nos vamos a ocupar del debate. Los jóvenes que han visto ustedes en el primer bloque del programa ahora compartirán sus ideas, reflexionarán en una dinámica más de debate, más que de presentación de ideas. Va a ser muy interesante. Pero antes de dar pase al debate, ahora sí quiero presentarles a nuestras invitadas, a nuestras panelistas, que yo creo que va a ser muy útil escucharlas además porque tienen mucha experiencia en el tema que estamos tratando. Quiero presentar a la señora María Jara Risco, abogada por la Universidad Católica, especializada en gestión de servicios públicos e implementación de políticas públicas, en particular políticas ligadas al transporte terrestre, a la movilidad sostenible y al desarrollo urbano, entre otros trabajos. María, bienvenida, gracias por estar aquí. De lo que has podido ver hasta ahora, ¿qué sensación tienes? ¿Qué te genera? ¿Qué te dice? Me dice que los jóvenes están interviniendo y que están enriqueciendo su opinión con información. Creo que eso contribuye a que puedan participar y que lo hagan de una manera propositiva, eficiente y que además al final del día sea esa renovación política que estamos necesitando, esos técnicos que estamos necesitando. Así es que estoy muy contenta y muy complacida de ver el aporte de estos jóvenes. De acuerdo. María Jara está con nosotros como panelista porque está mirando al detalle los planteamientos en políticas públicas que traen los jóvenes y sus organizaciones. Nuestra otra invitada es Iris Jave Pinedo, comunicadora, politóloga, especializada en comunicación política, en diseño y elaboración de diagnósticos, en investigación, en mapa de actores, en estrategia de incidencia política, docente universitaria, ha trabajado en diversas instituciones del Estado, en cultura, en economía, en defensa, en la Comisión de la Verdad. Iris, bienvenida, un gusto tenerte aquí, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Buenos días. Sí, igualmente complacida de participar en esta iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones, que está intentando promover la participación de los jóvenes. ¿Sientes que los partidos deberían mirar a las organizaciones juveniles y a los jóvenes que las conforman, Iris? Y viceversa. Creo que también las organizaciones podrían mirar a los partidos y tener algún tipo de interacción, de articulación en estas elecciones y en las que vienen, ¿no? Creo que naturalmente lo hacen, pero me parece que hace un poco más de falta en la sociedad que esas dos instituciones, partidos políticos, organizaciones sociales con una serie de iniciativas puedan entrar a un diálogo y a articularse. Muy importante, Iris. Muchísimas gracias también por estar con nosotros esta noche. Iris va a mirar con detalle todo el tema de la comunicación, que además es su especialidad. Yo creo que les va a venir muy bien a los jóvenes a escucharlas tanto a Iris como a María. En un instante vamos a volver con el panel. Es el turno ahora del debate. Este debate lo comienzan estos dos jóvenes. Por este lado va a estar Gonzalo Carrillo, que viene de la Defensoría Regional del Vecino de Lima y Provincias. Y por este lado va a estar Carla Serrate, del Círculo de Ciencias Políticas de la Universidad de Lima. La pregunta que vamos a plantear aquí es la siguiente. Atención, jóvenes, es la siguiente. ¿Qué acción o acciones deben implementar las instancias responsables del transporte público para garantizar un servicio adecuado? Tienen cada uno de ustedes primero 1 minuto 30
Carla, 30 segundos para una pregunta o acotación y 1 minuto, Gonzalo, para tu cierre, y luego haremos lo mismo con Carla. ¿De acuerdo? Comienzas tú, Gonzalo, 1:30, adelante. Gracias. Bueno, como le hice la pregunta, ¿no? ¿Qué acción debe tomar las instancias responsables? En este caso, ya que mi tema se ha tratado de la regulación del parque automotor de los vehículos menores mototaxis, hay que tomar en cuenta que según la ley 27.18.9, ley que regula el transporte público especial de vehículos menores, en su artículo 3 estipula que son las entidades municipales competentes para regularizar los permisos para estos vehículos. En base a esto, nosotros proponemos que se realice una reforma muy necesaria para este parque automotor, que debe de constar de 2 etapas. La primera, se debe de empadronar a todos estos vehículos para conocer cuántos en realidad están circulando por nuestra jurisdicción, para evitar excesos. Y en segundo lugar, y más importante, que se tome en cuenta los datos de los propietarios de estos vehículos y quienes lo conducen, para así tener más seguridad de quienes están que brindan este servicio. Y por último, se puede solicitar e impulsar la creación de empresas de transporte para que brinden este servicio. De esa manera, estos mototaxistas que trabajan de manera libre se enfocarían en una empresa que al tener personalidad jurídica serviría para hacer algún reclamo ante algún incumplimiento o acción inapropiada. Gracias. A ti las gracias, Gonzalo. Carla, 30 segundos. Bueno, si bien la propuesta que planteas ayuda a mejorar el problema de transporte, ¿cuál crees que sería la solución para las personas que tienen a las mototaxis como su principal soporte de familia, como su principal ingreso, si al final terminan siendo parte de un grupo que presta un servicio, ya no tienen libertad de ganancias, ya no tienen libertad de hacer con sus ingresos lo que ellos piensen? Entonces, ¿cuál crees tú que sería la solución a este caso de estas personas que Gracias, ya no Carla. van a... Gonzalo. Bueno, con respecto, viendo el punto de vista de los mototaxistas, ¿no? Los transportistas. En este caso, si bien es cierto, ellos empezarían a contribuir tributariamente, lo cual no realizan. No tienen un control de cuánto tributan, y todos los trabajadores, en este caso sería uno de cuarta o quinta categoría, deberían de tributar y contribuir de esa manera con la comunidad y la provincia en este caso. Ahora, si tienen algún problema con respecto a la constitución de las empresas, pueden hacerlo a través de sociedades. De esa manera recibirían utilidades, se darían dividendos de las ganancias y se haría mejor control de lo que se ingresa, y les serviría a ellos para que vieran una mejor contabilidad de sus ingresos y planificarse mejor económicamente. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias también a ambos por respetar el tiempo, y ahora es su turno. Carla, tienes 1:30 para plantear tu tema. Adelante. Bueno, en mi opinión, yo creo que la primera instancia que deberían tomar los líderes regionales sería el de reemplazar el parque automotor limeño por uno nuevo, basado en energía eléctrica, que sea limpia y que pueda ayudar a que la salud de la población mejore a largo plazo. Aproximadamente más de 7 millones de muertes son relacionadas a problemas medioambientales referentes a la salud. Aproximadamente se calcula que son más ataques cardíacos, infartos, debido a la contaminación que hay en el aire. Por esa misma razón es importante que las organizaciones, que las personas que toman las decisiones respecto a este tema tomen en consideración que la salud es lo más importante para la población. Países como China, que tal vez son muy industrializados, tienen muchos problemas de salud y a largo plazo las personas no tienen una buena calidad de vida. Sería importante que al tratar nosotros de cambiar el parque automotor por uno más moderno, más eficiente y a largo plazo mucho más económico para el país, también tomemos en consideración la salud de las personas, para que así al mismo tiempo, al reducir las emisiones de dióxido de carbono, ayudemos al medio ambiente y contribuyamos a arreglar un poco el problema de la contaminación ambiental. Gracias. Muchas gracias, Carla. Gonzalo, 30 segundos para una pregunta, una acotación. Sí, bueno, en base a lo que propones, ¿no?, de la renovación del parque de los buses eléctricos, mi pregunta sería: el Perú es un país dependiente de los combustibles sólidos, no renovables. ¿Cuánto tiempo crees que tome al Perú como país
adaptarse a un nuevo sistema de energías renovables como la eléctrica, para que de esa manera pueda darse esa planificación o esa propuesta que tú nos estás dando. Los planes de renovación normalmente son a 5 años en países en desarrollo como el nuestro. Si bien se necesitaría en conjunto un esfuerzo regional para unificar los sistemas de transportes, el costo-beneficio de reemplazar los buses por buses modernos que usen energía solar a largo plazo va a mejorar no solo la calidad de vida de las personas, sino también el servicio que brindan las municipalidades de transporte, como es el ejemplo del sistema integrado de transporte, que ha mejorado mucho la forma en la que las personas se movilizan. Ya no usan tanto las combis que tienen un alto índice de accidentes. Si bien el tiempo para implementar esto demoraría hasta 5 años para que sea regional, comenzaría en el plazo de 1 año y sería una solución viable para este tema. Muy bien, Carla, Gonzalo, Carla han estado estupendos. Muchas gracias por ese debate, por compartir sus ideas. Vamos con la siguiente dupla. Se los quiero presentar inmediatamente. Jason Fernández, en su posición, listo para comenzar el debate. Jason, ¿estás listo? Y también, por supuesto, Guillermo Rebolledo. ¿También? ¿Listo, Guillermo? Muy bien, dejo planteada la misma pregunta que con la dupla anterior. La pregunta es la misma. ¿Qué acción o acciones deben implementar las instancias responsables del transporte público para garantizar un servicio adecuado? Adelante. Bueno, primero recordar el enfoque que se había planteado en la presentación sobre el sistema de ciudad, lo cual implica de que la movilidad es íntimamente relacionada dentro de la ciudad, tanto en Lima como en Callao. Eso implica de que hay que proponer una autoridad metropolitana del transporte que se encargue de planificar tanto la planificación del sistema de transporte masivo público, como también de regular los flujos vehiculares, tanto de las combis, de las mototaxis o también de los vehículos particulares. Dentro también de estas funciones de esta autoridad se encontraría la de planificar las nuevas rutas de transporte urbano e interurbano que contemplen tanto Lima como Callao. Muchas gracias, Jason. Guillermo, tienes 30 segundos para alguna pregunta, alguna acotación. Muchas gracias, Carlos. Bueno, primero saludar a Jason. La creación de una autoridad competente para Lima y Callao es una propuesta muy interesante. Creo que beneficiaría a todos los ciudadanos, no solamente de Lima, sino también del Callao. He investigado un poco más sobre ese tema y me he dado con la sorpresa de que hay un proyecto de ley muy similar a la creación de una autoridad autónoma, como señala mi compañero. Mi pregunta va por el lado de si ya hay esta propuesta, ¿por qué no se ejecuta todavía? Muchas gracias, Guillermo. Jason, 1 minuto para cerrar. Bueno, tienes razón, y es más, puedo citar en el Plan 35 que hacen mención a la AUT, la Autoridad Única del Transporte, porque en sí es una necesidad tener un ente rector que vea los temas de movilidad y transporte en Lima Metropolitana y Callao como una sola unidad. El por qué no se hace es porque existen 2 actores públicos que tienen, que su territorialidad se superpone en un área física urbana, y poder delimitar esas funciones para que se puedan complementar termina siendo un tanto complejo, ¿no? Entonces la perspectiva es que tratan de no encontrarle una solución, ¿no? Como es muy complejo, se tendría que trabajar a largo plazo, entonces tratan de dejarlo en una pausa, en un stand-by, que es lo que ha pasado, ¿no?, con estos 2 antecedentes. Gracias, Jason. Ahora es tu turno, Guillermo, de 1 minuto 30 para plantear tus ideas. Adelante. Bueno, primero tenemos que identificar quiénes son los actores a la hora de planificar las obras de infraestructura vial. Mi propuesta va más que nada para sistematizar la inversión pública en infraestructura vial a nivel macrorregional. Por lo tanto, los actores que tendrían que ser competentes en este caso serían el gobierno central, representado en el Ministerio de Transportes y en algunos casos en el Ministerio de Vivienda, a nivel metropolitano y a nivel distrital, mediante las gerencias de desarrollo urbano y de transporte, ya que la planificación siempre da buenos resultados. Y creo que esa sería la respuesta para el problema vial que vive en Lima. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Guillermo. No necesitaste de ese minuto 30. Jason,
Es su turno para que en 30 segundos hagas alguna pregunta, alguna acotación. Adelante. Ok, gracias. Interesante, Guillermo. Mencionas de que los instrumentos de planificación, ¿no?, para la implementación de infraestructura, ¿existen o cuáles son los principales retos y desafíos para poder implementar estos instrumentos de planificación a nivel de Lima o de los distritos? Guillermo. Bueno, como ya lo mencioné, yo creo que principalmente el mayor desafío es la voluntad política, ya que al ser un tema muy complejo, el tema de planificar una verdadera infraestructura vial para una ciudad tan grande como es la ciudad de Lima, las municipalidades distritales y la Municipalidad Metropolitana de Lima sienten que chocan algunas funciones y por parte de la Municipalidad Metropolitana, creo yo, que no quiere depender tanto del gobierno central a la hora de pedir ayuda para la ejecución de estos proyectos de infraestructura vial. Pero vemos si es que se puede planificar, si es que se puede trabajar en conjunto a nivel gobierno central, a nivel gobierno metropolitano, a nivel gobiernos distritales, se puede dar una verdadera reforma, más que en el transporte urbano, una verdadera reforma a nivel de infraestructura vial que verdaderamente va a ser beneficiosa para todos los ciudadanos de la capital. Muy bien, es el turno ahora de escuchar a Cori Rojas y a Edwin Córdoba. ¿Están listos para comenzar? Vamos a dar entonces el puntapié de salida a esta dupla. 1 minuto 30. Cori, comenzamos contigo. Adelante. Gracias, Carlos. Bien, mi propuesta va más enfocada al sistema de articulación que tiene el gobierno central, el gobierno metropolitano y el gobierno de regiones. Me refiero a un seguimiento de propuestas y por eso cito el ejemplo de que en el 2013 aproximadamente se instauró un manual de transportes para una implementación vial. Entonces, ahora por parte del MINCETUR ha lanzado la propuesta del 2016 a un manual de señalética. Entonces, estas propuestas, como no es novedad, han quedado en el aire por una falta de articulación. Entonces, eso no solo se debe dar a nivel de Lima, sino a nivel de provincias, ya que es donde encontramos más deficiencias del transporte relacionado con el sector de turismo, con el tema del territorio. Ahora, tenemos una de las carreteras más peligrosas del mundo, como la llaman exteriormente y es considerada. Entonces, la propuesta viene a una planificación de mantenimiento de vías, no dejando de lado el control para evitar la informalidad. Muchas gracias, Cori. Edwin, 30 segundos para alguna pregunta. Bueno, Connie, tengo una pregunta. ¿Cómo a partir de la perspectiva de turismo se puede promover las carreteras, se puede promover el tema de la unificación, si en verdad no existe una coordinación o muchas veces existe poca coordinación entre los gobiernos regionales, los gobiernos locales y también el gobierno central? Falta una articulación más de criterios estándares entre estos 3 niveles de gobierno. Connie, te han hecho una pregunta. Sí, muchas gracias. Bien, justo haciendo hincapié en ello, en el Ministerio de Transportes solo existe una área que busca instaurar proyectos con cuidado ambiental. Es lo más cercano que hay a nivel de Ministerio de Transportes y MINCETUR. Ahora, como bien mencionó mi compañero, en realidad es deficiente y lo que se debe hacer es una mesa de articulación y poner especialistas del sector, porque muchas veces el tema de transporte solo apela al Ministerio, pero no está MINCETUR, y MINCETUR muchas veces está involucrado porque muchas de las carreteras que faltan implementar son en áreas naturales protegidas. En un área natural, por ejemplo, no puedes pavimentar. Entonces, eso es correcto, pero muchas veces el Ministerio de Transportes no lo hace y ahí se logran maquillar intereses políticos, intereses de minería, principalmente en la selva. Es por eso que nosotros apelamos a una mesa de articulación, una mesa de propuestas, para que estas se lleven a cabo no solo a nivel de Lima, sino a nivel regional, que es donde más se necesitan. Muchas gracias, Connie, gracias por ese cierre. Y es el turno ahora para que Edwin, en 1 minuto 30, plantee sus ideas. Adelante. Muchas gracias, Carlos. En esta cuestión tenemos que ver lo que son realmente prioridades, ¿no? Si hablamos de prioridades, una prioridad muy específica es el sistema de transporte masivo. Partimos de una estadística muy clara que hizo Ipsos. El 70% de limeños y limeñas usa transporte público masivo, es decir, metropolitano, sistema integrado de transporte, le hace corredor azul y también tren eléctrico. Lo que se propone en esta oportunidad es específicamente tener una mejor relación de coordinación entre estas 3 empresas adjudicatarias, no tener un monopolio, sino una relación de coordinación. Asimismo, tener una relación de comunicación y de coordinación con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales.
de tal manera que esta implementación se pueda descentralizar a otras ciudades, como Arequipa, como Piura, como Tumbes, como La Selva, y de tal manera que esta política pública pueda ser más descentralizada. Pues bien, tenemos que entender que esta es una cuestión de prioridades y este es un llamado a todos los candidatos a la Municipalidad de Lima y municipalidades regionales en todo el Perú a que puedan entender esta política pública como prioritaria. Muchas gracias. A ti las gracias, Edwin. Connie, 30 segundos para alguna pregunta, alguna acotación. Gracias. Sí, si bien es cierto, estoy totalmente de acuerdo con tu propuesta. En sí es una necesidad, ya que Lima es el foco del país. Sin embargo, en el 2019 y próximamente también el siguiente año, hay eventos muy importantes en Lima. Y bueno, en realidad en el país, en el 2019 están los Panamericanos, que en realidad va a ser un boom para el país. Y por eso mi pregunta apela, ¿cuánto tiempo tomaría llevar este sistema de software, me imagino? Y también, ¿cuánto se tendría que invertir y de dónde se podría sustraer el dinero? Muy bien, gracias, Connie. Bueno, es muy interesante la pregunta porque, como bien dices, vienen eventos internacionales que vamos a dar una imagen a la comunidad internacional como ciudad y también como país. En ese sentido necesitamos estar planificados. Un foco de atención en el turismo, como bien tiene la experiencia Connie, es el sistema de transporte. Los turistas más que nada toman muchas veces un sistema de transporte como podría ser en otras ciudades muy cercanas, como Bogotá, como Santiago de Chile, que tienen una infraestructura de transporte de avanzada. Lo que se trata también de tener acá en Lima es tener un transporte público bueno, eficiente, que pueda abaratar costos y también abaratar el tiempo para poder tener un mayor tiempo de calidad con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestro trabajo, nuestra educación. Muy bien, ya los han escuchado ustedes, Edwin y Connie. Con ellos vamos a cerrar este bloque porque en el bloque siguiente nuestra dupla de especialistas, María Jara e Iris Jave, van a poder retroalimentar, darles algunas recomendaciones a todos los jóvenes que han pasado por este programa, por esta edición del programa dedicado al transporte. Pausa y volvemos con más en Dilo en 2:30. Último bloque del programa, aquí en Dilo en 2:30, y uno de los bloques más interesantes también. Nuestro panel de expertas van a ir uno por uno acompañando a estos jóvenes y les van a dar su mirada, su percepción de todo lo que han podido decir en esta noche de propuestas que están ligadas al tema del transporte. Vamos a comenzar, María, si tú lo permites, con Edwin. ¿Qué te pareció desde la mirada de políticas públicas, que es el tema que tú vas a analizar, la participación de Edwin? Voy a ir a analizar el planteamiento de Edwin, pero me gustaría más bien hacer una mirada general. Y creo que pocas veces he visto que la gente, los jóvenes, se refieran al tema del transporte realmente con una dimensión mucho más amplia. Creemos normalmente que el transporte es la combi que me lleva a determinado lugar, pero no, los jóvenes han hablado del sistema integrado de transporte, han hablado de movilidad sostenible, han hablado de cómo nos movemos, han hablado de la planificación de las ciudades, de los espacios públicos, de la necesidad de renovar el parque automotor utilizando energías limpias porque tienen un impacto para la salud de las personas. Y algo que me parece que es central, y lo acoto particularmente en Edwin. Edwin ha identificado no solamente los elementos del sistema de transporte en Lima, sino que además ha delimitado de quién son responsabilidad. Y creo que eso es muy importante, porque no solamente se trata de percibir que hay un problema y una serie de medidas que las pueden solucionar, sino quién es la autoridad que tiene la responsabilidad de poderlo llevar a cabo. Así es que te felicito.
te animo a que sigas investigando en los temas de transporte, porque has hablado de 3 elementos centrales: de los corredores complementarios, del metropolitano, del metro, de la necesidad de que estos sistemas sean unificados y que además tengan un sistema de recaudo. Lo dijiste a través de la tarjeta como el único medio de pago, pero en realidad estamos hablando del sistema de recaudo. Así es que tienes una excelente aproximación al tema. Muchas gracias, María. Iris, ¿qué decirle a Edwin desde la mirada más comunicacional? Sí, gracias. Primero quería... También coincido con María en que tiene una buena argumentación del problema planteado, es coherente, es claro en la propuesta. Creo que destacaría además que tiene un valor porque está hablando desde lo que le afecta al ciudadano. Nos está explicando un tema técnico, pero a partir de la tarjeta, del usuario, ¿no? Y entonces eso es bien importante cuando se plantea temas técnicos, que efectivamente apelen a lo que el ciudadano vive cotidianamente, ¿no? Eso quería destacar. Y solamente le recomendaría que al principio, cuando recién se introduce, tiene cierta monotonía en la voz, ¿no? Podría generar más ritmo, más color en la voz, ¿no? Pero, porque la propuesta es muy interesante, pero necesitaría trabajar un poquito más esa soltura con su voz para poder llegar directamente con el mensaje. Muchas gracias, Iris. Edwin, interesante lo que te dice Iris y María, tomar nota de ello. Y es el turno de Connie. ¿Qué tiene que decir nuestro panel de Connie? María, ¿qué podríamos decir? Nuevamente, Connie nos ha presentado una mirada distinta del transporte. Ha hablado de la importancia de las carreteras y del mantenimiento vial y de la trascendencia de estos lugares como ejes de desarrollo. Y también la posibilidad de que no generen desarrollo cuando ingresamos a colocar cemento en zonas protegidas. Ha hablado de un tema importante, la necesidad de articular al gobierno central, Ministerio de Transportes y el Ministerio de Turismo, precisamente para que en este diálogo haya una mejor ejecución, digamos, de las medidas. Comentarle a Connie que me gustaría y es importante que se sepa que cuando hablamos de la articulación en el gobierno central, los temas normalmente son transversales. Y cuando son transversales, la presidencia del Consejo de Ministros es precisamente la que tiene que generar estos espacios de articulación. Entonces, ahora que ya sabemos que hay una parte de competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otra parte del Ministerio de Turismo, corresponde pasarle la agenda a la presidencia del Consejo de Ministros. Muy bien, María. Iris. Bueno, para Connie le diría que efectivamente tiene un buen manejo del cuerpo en el sentido corporal, se mantiene muy segura, muy tranquila, hay una buena articulación en el tono de voz, tiene mucho color para transmitir sus ideas. Me gustó mucho cómo el mensaje lo hacía, este mensaje técnico lo convertía en un mensaje de comprensión ciudadana. Por ejemplo, esta conexión que hace desde su carrera, diciendo yo estudio turismo, pero estoy hablando de accesibilidad. Claro. ¿No? Entonces, eso es clave, porque yo soy así, vengo de esta expertise, vengo de esta especialidad y creo mirar el tema de transporte por este lado, ¿no? Creo que esa conexión ayuda mucho a transmitir su propuesta. De acuerdo, Iris. Connie, interesante las cosas que te han dicho. Es el turno de Guillermo. María, Guillermo Rebolledo. Guillermo nos habló también de la importancia de articular, de tener una única entidad que planifique y de la necesaria coordinación entre los gobiernos locales y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para desarrollar una red de infraestructura que sea potente, que permita darle cabida a los vehículos que tengan que circular por esta. Lo único que me permitiría es complementar lo siguiente. En los países muchas veces
no se invierte demasiado en crecimiento de infraestructura para que circulen los vehículos, sino que dentro de estas, de todas las unidades vehiculares, tienes vehículos privados, tienes vehículos de transporte público, el énfasis en los países se le pone a priorizar el transporte público, con el ánimo de que la gente deje su vehículo particular, utilice el transporte público y luego puedes hacer, por ejemplo, gestión de estacionamientos, o si estás hablando de los impactos del transporte de carga o logístico, los track centers, que son lugares donde los camiones van de grandes dimensiones, hacen los despachos hacia vehículos más pequeños e ingresan a las ciudades, a los centros históricos, unidades mucho más pequeñas y muchas veces con transporte no motorizado. Convengo que tenemos una necesidad muy grande de pensar la infraestructura de manera planificada, pero siempre poniendo en el centro a la persona, porque la infraestructura tiene que servir para ampliar y mejorar el espacio público para la gente, no solamente para los vehículos. Los vehículos son un medio, el transporte es un medio para el desarrollo económico, para llegar a acceder a nuestras necesidades de educación, de salud, de recreación, pero es solo un medio. Muchas gracias, María. Iris, ¿qué decirle a Guillermo? Sí, para Guillermo efectivamente quisiera destacar que presenta un rostro, una imagen afable, ¿no? Tiene un carisma natural que se puede conectar directamente con la audiencia. Sí creo que es fundamental en los temas de transporte pensar siempre en los ciudadanos y entonces que tu argumentación no parezca demasiado técnica, que no refiera solamente a los proyectos de ley o que no refiera solamente a las autoridades del transporte, ¿no? Porque a veces nos podemos confundir. Para un ciudadano común y corriente dice autoridad autónoma, autoridad nacional, gobierno, entonces hay muchos temas técnicos. Siempre hay que terminar una idea conectando con qué le queremos decir al ciudadano. ¿Cómo va a cambiar mi propuesta su calidad de vida? ¿Cómo va a permitir una mayor cercanía, que llegue más temprano a su casa para ver a su familia y que no pase 2 horas estresado en la calle, ¿no? Y una última cosa que le diría es que también es interesante cuando presentan el debate cómo Guillermo saluda en primer lugar, ¿no? Saluda a su oponente y le dice: su propuesta es interesante, pero he encontrado en mi investigación tal y tal cosa, ¿no? Eso es bien útil porque está reconociendo al otro con el que debate, pero al mismo tiempo eso no le impide cuestionarlo o criticarlo, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Ahí estaba, Guillermo, esas recomendaciones. Vamos ahora con Gonzalo, que hizo mucho hincapié en el tema de los vehículos menores, María. Así es. Nuevamente, es muy interesante cómo nos están mostrando nuestros jóvenes que se aproximan a estos temas que son importantes a partir de su realidad, de su día a día. Y qué duda cabe que el mototaxi es un vehículo muy importante y muy presente en las limas. Entonces, regularlo de una manera adecuada, tal como lo has planteado, que es decir, empadronándolos, teniendo claramente el número de unidades que circulan en la zona, identificando a los conductores que tengan las capacidades para poder llevar a cabo lo que es una actividad económica, es algo que es muy importante, porque además hay una correlación con el tema de informalidad, y lo señalaste cuando hablabas de que se tratan de vehículos que están circulando, no sabemos cuántos, que son inseguros, que no tributan y que generan además un riesgo grande en términos de congestión y de accidentes. Entonces yo quiero destacar que hayas primero puesto la mirada en ese tema tan importante. Muchas veces cuando hablamos de transporte nos fijamos en los buses, en el metro, pero nos olvidamos del taxi y nos olvidamos del mototaxi, que es un vehículo tan importante y tan presente en gran parte de nuestra realidad. Las autoridades están obligadas a atenderlo para formalizarlo en beneficio de la colectividad. De acuerdo, María. Iris, por favor.
Sí, para Gonzalo le diría que efectivamente también coincido que hay mucha coherencia en su argumentación, hay claridad en su argumento. Y creo que ha apelado justamente a lo que decía antes, la necesidad o la preocupación que tiene el ciudadano común y corriente que tiene que abordar un mototaxi, ¿no? Sí le diría que la voz a rato suena un poquito monótona, debería de darle algún tipo de énfasis para enfatizar alguna idea, para expresar alguna pregunta, ponerle un poco más de exclamación, ¿no? Porque podría ser un poquito monótona y eso podría distraer o llevar a otra cosa a la audiencia. Y una segunda observación es que siempre hay que pensar con las propuestas a partir de lo concreto, de lo cotidiano. Gonzalo empezó hablando de la regulación de los mototaxis, de la ley tal, de la ley, el artículo tal. Eso es muy técnico para empezar. Primero enunciar la propuesta y después decir eso corresponde a la ley y tal, ¿no? Eso solo como sugerencia. Muchísimas gracias, Iris, por esa mirada también. ¿Qué tal estuvo Jason? María Jara nos lo cuenta. Bueno, Jason, desde mi punto de vista, estuvo muy bien. A mí me gustó mucho su participación porque habló de las ciudades, habló del desarrollo urbano, habló de la necesidad de planificar el uso del suelo. Y eso es algo absolutamente importante. El transporte, nuevamente, no es un fin, es un elemento que permite que las personas lleguemos a nuestro destino, a nuestros trabajos, a nuestros centros de estudio. Y lamentablemente nuestras ciudades están construidas de tal manera que tenemos zonas que son zonas dormitorio y no privilegiamos el espacio público. Así es que yo creo que estás en un excelente camino y te animaría a escribir, a hablar sobre el tema y a que vayamos cambiando y evolucionando en el uso de la terminología. Ya no se habla más, excepto en el Perú, de transporte. En el mundo se habla de movilidad urbana sostenible. Eso tiene que ver con las implicancias en las ciudades, con el transporte público, con el respeto al peatón, con poner en el centro al ser humano. Muchas gracias, María. Iris, ¿cómo lo viste a Jason? Bueno, a Jason efectivamente su argumentación estuvo muy interesante. En términos de mensaje, creo que quizá en algún momento sonaba un poquito técnica, entonces habría que explicar mejor, por ejemplo, a qué te refieres cuando dijiste flujos vehiculares, explicar, nosotros lo podemos entender, pero el ciudadano común y corriente debería de tener una explicación sobre ese uso de términos técnicos para que se comprenda mejor. Creo que hay una seguridad cuando te expresas porque conoces y has investigado el tema. Y finalmente diría también que cuando mencionas en el debate, cuando te hacen una pregunta, tú dices hay dos actores públicos que se superponen, pero no explicas cuáles son, ¿no? Entonces siempre cuando lanzamos una idea hay que explicar a continuación, ¿no? Nosotros creemos que todo el mundo lo entiende, pero no necesariamente es así. Ese es un buen punto, Jason. A tomar nota entonces de las recomendaciones de María y de Iris. Y vamos a cerrar con Carla. No me olvido de Carla, que ahí está también esperando que María e Iris le den alguna recomendación. Bueno, Carla nos contó que es ingeniera industrial y le puso el especial énfasis al lado ambiental del transporte. ¿Verdad? No estamos hablando solamente de vehículos que se desplazan, sino que es muy necesario pensar en la renovación del parque automotor, no solamente porque nos gusta ver vehículos nuevos, sino porque además estos tienen sistemas de combustión amables con el medio ambiente. Sabemos que el transporte contribuye en un 70% probablemente a la contaminación del aire. Entonces, si desde el Estado podemos trabajar para renovar primero con vehículos automotores que sean eléctricos y de otras tecnologías, estamos avanzando mucho. Pero además tenemos que incorporar los desplazamientos no motorizados. Tenemos que incorporar el uso de la bicicleta y a todos los chicos, todos los jóvenes que han estado acá, decirles que la bicicleta
y los desplazamientos peatonales son otro componente importante en cualquier sistema integrado de transporte. Muy bien, María, muchas gracias. Iris, por favor. Sí, a Carla le diría que tiene también un buen manejo corporal, está muy segura, sonríe cuando es preciso, cuando está presentando alguna idea, lo cual le da mucho color a su presentación y genera atención. Creo que colocas básicamente lo que tiene que ver con la pregunta cotidiana que va a la gente, ¿no? Acerca del mototaxi, cuando le preguntaste a tu compañero cómo este servicio presta un servicio ciudadano, ¿no? Entonces tú colocas esa conexión con el ciudadano. También me gustó mucho cómo interviniste dando tu propuesta, pero una observación que te haría es que cuando aportas un dato técnico, una cifra, como la que dice alrededor del aire, hay que explicar qué significa eso, porque nosotros no tenemos la menor idea de qué significa 3.1 millones o 3.1 partículas. Eso no lo saben los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Entonces hay que explicar eso qué significa, qué genera. ¿Tiene problemas en la salud? ¿Genera qué tipo de enfermedades podría generar? ¿Qué tipo de dificultades? ¿No? Sin especular, por supuesto, pero siempre dar un ejemplo para referirte cuando aportas un dato técnico, ¿no? Y una última cosita es solamente que a veces parpadeas con los ojos cuando quieres decir una idea, ¿no? Entonces son detalles, digamos, que a veces uno no se da cuenta, pero que es importante controlarlos con el tiempo. Por supuesto, tienes muchos años por delante para hacerlo. Es verdad, y que la cámara registra todo, además, ¿no es cierto? Iris, has dicho algo importante, vale sonreír. Yo los veía muy serios a estos chicos. Sí, en realidad Carla y Connie un poco sonrieron en algún momento, Guillermo también, ¿no? Pero los demás estaban un poquito formales, quizá porque es natural, también se están entrenando ante la televisión, pero bueno, cuando tengan una idea que decir y que estén convencidos de ella, también sonrían, ¿no? No hay que dramatizar con todo. Iris, María, Iris, muchísimas gracias. No saben lo útil que ha sido tenerlas aquí en el programa y que nos hayan acompañado mirando de cerca la participación de estos jóvenes. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, por supuesto, a los 6 que han hecho un magnífico trabajo y que en la televisión nada, no los cohíbe. Muy bien, han hecho un magnífico trabajo. Gracias por haber estado aquí también. Con esto le ponemos punto final al programa. Tenemos que despedirnos ya con la promesa de regresar en una próxima edición de Dilo en 2:30. Muy buenas noches.